Hola, buenos días. Soy Elkin Nocua, desarrollador full stack. Este video es para la prueba final para desarrollador front-end en Piku con InfoDesign. Estoy grabando también en este momento la pantalla del computador. Bueno, inicialmente lo que hago es clonar el repositorio que está en la carpeta prueba técnica InfoDesign back, que es donde está el backend y es donde están las llamadas de la API. Ok, lo ejecuto con el comando npm start y si todo está bien, como lo está grabando en el video, pues él me muestra que está ejecutando en el servidor en el puerto 4000 y que la conexión a la base de datos MySQL es exitosa. Ok, entonces con Postman y con los ejemplos que están en el readme.md del repositorio, pues hago las pruebas al backend. Ok, lo que es el tramos, el cliente y tramos cliente, y vemos que obtenemos una respuesta. Esto después de haber instalado la base de datos MySQL con el script MySQL en MySQL Workbench. Ok, bueno, teniendo esto en cuenta, entonces lo que hice fue bueno, hice una pequeña modificación en el index.js del backend, pues porque para hacer pruebas desde el puerto 3000 para hacer llamados al puerto 4000, que es donde está el backend, y el puerto 3000, que es donde se ejecuta el frontend, pues había un problema. Entonces lo que hice fue instalar la librería course y le agregué esta línea que es add.useCourse para que él pueda aceptar llamados a la API de cualquier puerto. Ok, eso por ese lado del backend. He creado un frontend en una carpeta al cual llamo admitFront con el npx create react app. Y bueno, una vez que se instalaron todos los paquetes, lo que hice fue empezar a crear los componentes. Entonces, bueno, el primer componente que creé fue el componente en tramos. Ok, bueno, lo que hice inicialmente fue hacer un esquema de dashboard muy básico, utilizando los estilos del React Bootstrap. Entonces por eso hay un sidebar, que es donde está el menú, está el header, que es como un header arriba, y lo que es ya los componentes, que son los que componen ya todo el dashboard. Entonces en este caso lo que hice fue crear tramos, cliente y cliente tramo, o sea, esos tres componentes para las llamadas de la API, como lo describe el archivo acá en el GitHub, en el readme. Ok, entonces cliente, cliente y tramos. Ok, también creé unos componentes, por ejemplo el datapicker forms.js, que es el que nos permite escoger el rango de fechas para hacer la consulta, y el cual llamamos desde los componentes principales tramos, cliente y cliente tramos a través del state. Ok, y a través de los componentes principales, pues le paso esa consulta JSON ya a los componentes secundarios que hacen la consulta a las APIs. Ok, entonces por ejemplo entramos, aquí vemos el código de tramos. Entonces aquí vemos que a través del state traigo el rango de fechas del componente dataPicker form y se lo paso al data tramo. Ok,
Aquí lo vemos, se lo paso el data tramo. Entonces vamos a ver el data tramo. ¿Qué hace? El data tramo coge esa initial date y final date que vienen del estado, crea unas constantes, otros estados para poder hacer todo eso, y hace el llamado a la API que está en la localhost 2.4000/tramos, ok. Y lo que hace ya pues es generar el data table, el buscador y filtro, aquí vemos, y también genera dos gráficos, que es el gráfico de barras y el gráfico torta, que son dos componentes que están acá, gráfico barra, gráfico torta, que también pueden ser utilizados por los demás componentes principales. Lo mismo el data picker form también es utilizado por cliente, que es el otro componente principal, y por tramos clientes. Entonces esos componentes como gráfico torta, gráfico barra y el data picker form pueden ser llamados desde los clientes principales. Y bueno, y el resultado pues es algo como esto. No voy a correr aquí lo vemos, aquí está la prueba con las fechas. Aquí está, entonces podemos ver el backend, el tramos cliente y tramos cliente, el header, ok. Aquí estoy en tramos, entonces el data picker con el ejemplo como se muestra en el readme.md del repositorio del backend. Aquí vemos que lista los archivos y crea dos gráficos, un gráfico de barra donde pues muestro el consumo y el costo, y un gráfico de torta donde muestro las pérdidas por tramo. Ok, entonces eso es todo. Con esto finalizo el video. Espero que les guste. Cualquier pregunta estoy atento, y espero ser parte del equipo de desarrolladores de Picu y de InfoDesign. Gracias por la oportunidad.